Con el fin de buscar datos y testimonios que acreditaran la verdad y la preservaran para el futuro, Godofredo de Bouillon, como ya se reseñó, dirigió la cruzada hacia el destino no previsto de Jerusalén. Conquistó la ciudad en 1099 y creó en ella la cofradía secreta del Priorato de Sion, y en paralelo el embrión de una estructurada armada, la que sería la Orden del Temple, dirigida a proteger y profundizar en los saberes secretos heredados y en los que la indagación pudiera deparar. Sus objetivos, por tanto, estaban claros y partían de un convencimiento derivado de los documentos y la tradición oral aportados por miembros de su propia familia y allegados, a lo que se había sumado nueva información, como por ejemplo la traída de Europa no muchos años antes por la Orden de los Antonianos. Esta fue creada por Sar Antón, que era egipcio, y miembros de la orden cruzaron el Mediterráneo en busca de sus huesos, llegando antes de las cruzadas a Tierra Santa y territorios adyacentes, donde contactaron con grupos cristianos que le aportaron datos sobre el verdadero Jesús y el arranque del cristianismo. Tomada la decisión sobre la constitución de la indicada organización dual, su puesta en marcha recayó en unos pocos caballeros de la estricta confianza de Godofredo y sus más estrechos amigos y colaboradores. Entre estos destacó el noble y poderoso Hugo de Champaña, de cuyo condado era el Papa Urbano II y que tuvo gran peso en el nombramiento de Godofredo como líder de la cruzada. Los primeros elegidos como cabeza de puente fueron los caballeros de Hugues de Pines, vasallo precisamente del conde de Champaña y Godofredo de Saint-Omer. Con ellos arrancó el priorato de Sion y se puso igualmente la semilla de su brazo armado, la futura orden del Temple. A los dos pronto se sumaron otros 7, Andrés de Montabart, Archimbaldo de Saint-Armand, Payen de Montdidier, Godofredo Bisbol, Gondemar, Godefroy y Rosal. Godofredo de Bouillon murió un año después de conquistar Jerusalén, en 1100, tras rechazar a los musulmanes en Ascalón Hago. El nombramiento del rey Jerusalén recayó en su hermano coronado como Balduino I, partícipe igualmente de los saberes y objetivos del priorato de Sion. En su mandato luchó para aumentar su estado, aunque no logró proporcionarle unos sólidos cimientos administrativos, y apoyó la labor de Hugues de Pines y sus colaboradores, cosa que también hizo su primo, Balduino II, que lo sucedió en el trono y gozó de feudos como el ya citado condado de Edesa y el principado de Trípoli, con la extraterritorialidad de las florecientes factorías venecianas y genovesas. El propio Hugo de Champaña viajó a Tierra Santa en 1104 y 1108 para supervisar los trabajos de los 9 caballeros y llevar indicaciones de utilidad facilitadas por el abad Esteban Jardín, que había tenido acceso a importantes documentos de la mano de los rabinos de la Champaña, en especial del mítico Rashid de Troyes. Por razones de discreción y seguridad, el grupo de caballeros ocultó sus auténticas metas bajo la idea de la protección a los peregrinos que se arriesgaban a viajar a Tierra Santa. Con este disfraz, los dos balduinos pusieron a su disposición una parte de su palacio, construido sobre las ruinas del Templo de Salomón. De ahí derivaría la posterior denominación de Orden del Temple. Concretamente, los caballeros se ubicaron en la zona de los establos porque era la más próxima al Sancto Sanctorum, o cámara sagrada del antiguo templo, en cuyo subsuelo suponían que se ocultaban información y objetos, Arca de la Alianza, entre ellos, fundamentales para constatar y ampliar sus conocimientos secretos. Igualmente se le cedió la explanada del templo, con las mezquitas que allí se ubicaban, la Gran Kubat, el Chakra o Cúpula de la Roca, la Kubat el Aqsa y la pequeña y octogonal Kubat, el Silsilé o Cúpula de la Cadena. Además de lo que encontraron bajo los restos del templo, los caballeros se esmeraron, durante un largo tiempo de trabajo callado en Jerusalén, en establecer contactos y relaciones e intercambiar datos y documentos, tanto con sectas cristianas, establecidas en Oriente Medio desde los tiempos de Jesús y no controladas por el Vaticano, como con otras judías e islámicas, todo lo cual les sirvió para confirmar y aumentar sus saberes hasta el punto de que, manteniendo siempre en secreto la existencia del priorato, en 1118 creyeron llegada la hora de conformar la orden exterior y pública sobre la que articular la rama armada de aquel. Fue entonces cuando adoptaron el nombre de Orden de los Pobres Caballeros de Cristo,
tomando como emblema el Beauseant, la bandera formada por un rectángulo blanco y otro negro, representación de la dualidad secreto-pública, interior-exterior, una de las señales y de las señas claves de la identidad templaria. Y pocos años después decidieron buscar el reconocimiento oficial y comenzar su expansión económica y territorial, retornando a Europa en 1126. A su regreso al viejo continente, los caballeros templarios contaron, obviamente, con el apoyo de aquellos que habían impulsado la constitución del Priorato de Sion y diseñado la creación de la propia orden exterior como organización paralela. De su mano transmitieron sus saberes acumulados a un reducido círculo de iniciados, entre los que destacó el muy prestigioso Bernardo de Claraval, el futuro San Bernardo, sobrino de Andrés de Montbard, uno de los 9 primeros caballeros templarios que jugó un papel crucial en el nacimiento oficial y posterior expansión del Temple. Bernardo nació en Fontaine, Dijon, y fue el primer abad de Claraval, monasterio en el que falleció y que él mismo fundó en 1115, en tierras donadas por el conde de Champaña. Durante su vida ejerció una influencia extraordinaria en la renovación religiosa y social de la época, llegando sus escritos místicos a ser patrimonio común en la Edad Media. Hizo florecer la orden cisterciense a su muerte. El cister poseía 350 casas que se elevarían a 530 en 1200. Con base en la oración, la disciplina, la austeridad y la simplicidad hasta en la arquitectura, lo que provocó el conflicto entre Bernardo y la rica orden de Cluny. Pugnó también con el gran filósofo y teólogo francés Abelardo, autor de una doctrina de la abstracción precursora del tomismo. En la Semana Santa de 1146 y a petición del Papa Eugenio III, al objeto de socorrer a Edesa, Bernardo predicó en Vézelay la Segunda Cruzada, que con resultados irrelevantes fue conducida por el rey francés Luis VII y el emperador alemán Conrado III. Ante el recelo y la desconfianza con la que el Papa Honorio II observó a los caballeros llegados a Europa, negándose a reconocer formalmente su organización, Bernardo forzó la convocatoria del Concilio de Troyes, que el 14 de enero de 1128 dio luz verde a la fundación oficial de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. El propio Bernardo se encargó de redactar su regla, con los 4 principios básicos de pobreza, castidad, obediencia y consagración en cuerpo y alma a la conquista de Tierra Santa. Y en el año 1130 la orden se convirtió en un ejército regular. Es más, el Papa Inocencio II dictó en 1139 una singular bula, la Ome Datum Optimum, por la que se le otorgaban notables privilegios y un régimen autónomo, con jurisdicción propia, extensión de impuestos y un ejército independiente de cualquier poder político o religioso. Ningún monarca o autoridad religiosa tuvo, desde ese momento, jurisdicción sobre la Orden del Temple, que pasó a depender directamente del Papa. A partir de entonces y a lo largo de casi 2 centurias, el Temple incrementó sin cesar el número de sus componentes, amplió enormemente su presencia territorial, amasó una enorme riqueza e innovó en muchas áreas. Por ejemplo, inventó lo que hoy conocemos como banca. Y, por supuesto, tuvo una presencia activa en todas las cruzadas. La octava y última aconteció en 1269, acumulando en el campo de batalla tanto brillantes gestas como grandes derrotas. Entre las primeras cabe recordar la salvación en 1148 del rey francés Luis VII en el monte Cadmos, la participación en la victoria sobre Saladino en la batalla de Montgrisard en 1177, o la heroica reconquista de la ciudad de Damieta en el delta del Nilo. En 1219, entre las segundas, ninguna tan notable como la acontecida en 1291, con la pérdida ante los sarracenos de San Juan de Acre, donde fue aniquilada buena parte de la élite de la orden. Ahora bien, más allá de las apariencias y como se ha insistido, el Temple estuvo realmente conformado por 2 órdenes, una exterior y pública, la orden cual tal, que englobó a todos sus miembros, y otra interior, secreta y minoritaria, y ligada al Priorato de Sion. El núcleo de dirección de ambas fue exactamente el mismo hasta 1188, el año siguiente a la pérdida de Jerusalén por los cristianos, cuando Gerard de Ridefort era gran maestre del Temple. Un suceso que puso de manifiesto 2 cosas:
el riesgo de que contingencias imprevistas pudieran poner en entredicho el quehacer, la imagen y hasta la subsistencia de la organización, y la necesidad de que la dirección de la orden externa, con personas conocidas y obligadamente sometidas a la crítica pública, incluida la de sus enemigos, fuera distinta a la de la orden interior, pilotada por dirigentes secretos y estuviera bajo el control de ésta. Por ello, ambas direcciones fueron separadas, quedando la exterior bajo el mando de la interior, una medida cuya idoneidad y utilidad pudo ser confirmada 119 años más tarde, cuando se puso en marcha la persecución oficial del Temple sin que con ello se lograra la aniquilación de la organización. En lo relativo a la estructura organizativa concreta, la orden exterior asumió el modelo de monjes guerreros, lo que es una evidencia más de la interconexión templaria con el mundo musulmán, pues tal fórmula venía siendo utilizada ya por diversos grupos islámicos como los almorávides o incluso la secta secreta ismaelita de los hashashin, fumadores de hashish o asesinos. Los primeros tuvieron su origen en un ribat, monasterio militar, de una isla de Senegal, fundado en 1049 por Ibn Yassim, morabito integrista del Cariwán, y sus monjes eran reclutados en las tribus nómadas de bereberes, saharianos. En lo relativo a la secta de los asesinos, fue creada por Hasham ibn Sabah y tuvo su primer centro de operaciones en la fortaleza de Alamut, Persia, de la que se apoderaron en 1092, instalándose sólidamente después, a partir de 1150, en Siria, bajo la dirección de su gran maestre Rashid al-Din al-Sinan, llamado por los cruzados el Viejo de la Montaña. Sobre este modelo, la orden templaria exterior se organizó en una estricta jerarquía. El gran maestre, escogido por todos los caballeros de la orden y que respondía ante un consejo, igualmente elegido por ellos, el senescal, lugarteniente del gran maestre al que sustituía en las ausencias, el mariscal, jefe militar, los comendadores, los caballeros, los sargentos y hermanos de armas, los sirvientes y por último las tropas auxiliares o turpocoles. Eso sí, los templarios verdaderos eran solo los ligados por los votos monásticos, llevaban el vestido y el manto blanco, cosa que no ocurría con los que solo se integraban en la orden a plazo fijo, vestían un hábito de color oscuro, negro o gris parduzco. En cuanto a la reducida orden interior, sus componentes conocían los secretos que impulsaron el arranque del priorato y el temple, y los saberes esotéricos que, con el paso del tiempo, fueron acumulando. La máxima jerarquía de la orden exterior pertenecía a la orden interior y estaba supeditada a los criterios e instrucciones de ésta, pero había importantes miembros de la alta dirección de la interior no ligados al temple exterior por las decisiones ya referidas adoptadas en 1188. Con este marco general, la organización templaria se basó en encomiendas, a modo de divisiones territoriales a lo largo de la amplia área geográfica en la que paulatinamente fue centrando su actividad. Cada una de ellas se responsabilizó de la gestión económica y administrativa de una zona, así como de su defensa. Mas una encomienda concreta, la de Neuss, se diferenció del resto por carecer de esa entidad territorial y porque tras su disfraz como mera división organizativa, escondió unos objetivos y unas actividades muy peculiares, confirmar y proteger los reseñados saberes secretos, y a partir de ellos estudiar los fundamentos del auténtico Dios, el de la sabiduría, profundizar en el origen del universo y el mundo e indagar sobre la condición humana, incluidas sus religiones y el nacimiento del cristianismo. De esta forma, la encomienda de Neuss fue la tapadera de la orden interior del priorato de Sion.